¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Oh, ahora vamos a ver nuestra Buenas sexta noches. clase. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Vamos a ver nuestra sexta clase y vamos a ver ya la parte final. Haciendo la recapitulación de lo que ha sido este módulo, hemos empezado viendo lo que es el derecho financiero, la parte que regula en relación a los ingresos y los gastos del Estado, eh, una parte que hace a la comprensión de ese fenómeno económico del Estado, de la cual es parte el derecho tributario. El derecho tributario es parte del derecho financiero. Y dentro de lo que viene a ser esta parte material vinculada a la obligación tributaria y lo que son los elementos constitutivos del tributo, ¿verdad? Hemos visto todo lo que hace a la relación jurídico-tributaria y hemos visto de manera específica también a los sujetos de esa relación jurídico-tributaria, como es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Dentro de esta relación que se genera entre Estado contribuyente, vemos el nacimiento, que es a través de la materialización del hecho generador, y finaliza con lo que viene a ser la extinción de la obligación tributaria a través de lo que es el pago de esa obligación. Pero ahora vamos a ver en esta clase que no solamente el pago es una modalidad para la extinción de la obligación tributaria, sino que además existen otras modalidades que también se hayan reconocidas por el Código Tributario. Por eso esta clase está destinada a lo que es la deuda tributaria y las formas de extinción de la obligación tributaria. Inicialmente vamos a partir con lo que es la deuda tributaria. La deuda tributaria va a ser la consecuencia de que el contribuyente no ha cancelado adecuadamente y oportunamente su obligación tributaria dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso del impuesto al valor agregado, se establece que una vez que se ha vencido el periodo fiscal, corresponde el pago de la obligación tributaria determinada al impuesto al valor agregado. Para esto, la norma señala que se va a tener como fecha de vencimiento de pago en relación al último dígito del número de identificación tributaria. Y el pago empezamos a partir del día 13 y así consecutivamente va a estar asignado para cada día a partir del día 13 un número, ¿verdad? El número final de la identificación, ¿verdad? De lo que es el NIT. Entonces, en función de eso, tenemos definitivamente y expresamente establecida la fecha en la cual el contribuyente debe cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, ahí el contribuyente no ha cancelado oportunamente su obligación tributaria en la fecha establecida, por tanto, ¿verdad? Por tanto, se tiene que una vez vencida esa fecha, al día siguiente, esa obligación tributaria se va a constituir en una deuda tributaria. Dentro de lo que vienen a ser los hitos que se generan, ¿verdad? Tenemos el primero, que va a ser la materialización del hecho generador. Entonces vamos a tener un momento expreso en el cual se está materializando el hecho generador.
En este nuestro ejemplo, pongamos que es el 15 de enero del 2020. Entonces, al materializarse el hecho generador, surge la obligación tributaria. Si surge la obligación tributaria, surge también la obligación del pago, ¿verdad? Ahí es donde el contribuyente, a objeto de poder liberarse, ¿verdad? Tiene que pagar esa obligación tributaria. Y ahí pasamos de este momento, ¿verdad?, a un siguiente momento, que va a ser la fecha de vencimiento. Cuando hablamos de la fecha de vencimiento, nos estamos refiriendo al momento en el cual ese contribuyente debe proceder al pago de la obligación. Y ahí, en función, ¿verdad?, del último dígito de su número de identificación tributaria. Consideremos que este contribuyente, su dígito termina en 0. Por tanto, tiene hasta el día 13 de cada mes para poder cancelar. Y ahí tendríamos que este contribuyente tiene que pagar esta obligación tributaria el 13 de febrero del 2020. Si cancela adecuadamente y dentro de este plazo, ¿verdad?, se va a tener que esa obligación tributaria sea extinguida. Caso contrario, si ese contribuyente no pagó, ahí pasamos a una otra, que va a ser necesariamente a partir del 14 de febrero del 2020. Hasta aquí, hasta este límite, hablamos de obligación tributaria. Pero ya a partir del día 14, ¿verdad?, hacia adelante, hablamos de deuda tributaria. Y si esta obligación, hablaremos de que la obligación tributaria era igual a bolivianos 1000, ¿qué pasa a partir del día 14? ¿Siguen siendo los 1000? El contribuyente va a pagar estos 1000 y es ahí donde, como ya no se considera obligación tributaria, sino deuda tributaria, tenemos que ver qué es la deuda tributaria. ¿Qué es la deuda tributaria? Y aquí tenemos cómo está expresado. Esta forma, que donde nos dice deuda tributaria es igual a tributo omitido, paréntesis 1 más R sobre 360 elevado a la N más M, así se halla establecida, ¿verdad?, en el inicial Código Tributario. La Ley 2492 establece que la deuda tributaria se representa en esa ecuación donde el tributo omitido se haya expresado en UFBs, que es mantenimiento de valor. Y en el paréntesis se haya expresado lo que va a ser los intereses. Y además se le suma lo que es la multa. A partir del año 2016, a través de la Ley 812, ¿verdad?, se ha cambiado la forma de la concepción de lo que es la deuda tributaria. Nos señala que deuda tributaria es igual a tributo omitido más interés. ¿Sí? Se vuelve más sencilla la ecuación que se tiene, el ejercicio que tiene que realizarse, pero vamos a ver que también cambia en la parte de lo que vienen a ser los intereses. Eso a partir del 30 de junio del 2016, por la emergencia de la emisión de la Ley 812. Y hoy en día, esta forma de cálculo de la deuda tributaria es la que tenemos vigente, donde inicialmente nos decía
tributo emitido, perdón, deuda tributaria es igual a tributo emitido, ¿verdad? Más interés. Pero aparte nos señala cómo se debe considerar al interés. Y el interés es igual a tributo emitido por paréntesis, otra vez paréntesis, 1 más R sobre 360 elevado a la N menos 1, cierra paréntesis. La primera parte, cuando nos habla del tributo emitido, nuevamente este tributo emitido debe estar expresado en unidades de fomento a la vivienda. Las unidades de fomento a la vivienda son un índice que sirve para poder establecer el mantenimiento de valor. El mantenimiento de valor es tratar de conservar el valor adquisitivo de la moneda. Entonces, ahí, para este efecto, ¿verdad? Se ha considerado, se ha concebido lo que es la unidad de fomento a la vivienda. La unidad de fomento a la vivienda, ¿verdad? Es un índice, no existe, ¿verdad? Solamente va a servir a efectos de mantenimiento de valor. Si nosotros comparamos con el anterior código tributario, vamos a poder establecer que en este caso, la forma que estaba concebida en la ley 1340, ¿verdad? A efectos del mantenimiento de valor, era la conversión a la moneda del dólar americano, ¿sí? Se tenía que hacer esa conversión, establecer ese tributo omitido, establecerlo en una moneda que no es la nuestra, como es el dólar americano, y en función, nuevamente, convertirlo a la fecha de pago. Esa conversión iba a generar, en función de la modificación en cuanto al valor adquisitivo, ¿verdad? Iba a generar el mantenimiento de valor. Esta situación de convertir a una moneda extranjera es muy usual que se los realice, y no solamente en territorio boliviano, sino a nivel internacional. Es decir, en muchos casos, para poder generar mantenimiento de valor, se busca, ¿verdad?, las unidades monetarias más fuertes. ¿Sí? Puede ser una moneda como es el euro, la moneda americana, ¿verdad?, la moneda de China. ¿Sí? Son monedas que tienen más fuerza, más peso, y por tanto, para poder generar este mantenimiento de valor, utilizamos eso. Pero al utilizar una moneda, fundamentalmente como es la americana, lo que se ha generado o lo que genera es un fenómeno que se denomina la dolarización de la economía. Es decir, el uso constante de lo que es una otra moneda, ¿verdad?, genera la dolarización de la economía. Si nosotros vemos hoy en día algunos precios de algunos bienes, vamos a ver que están expresados en dólares americanos. Valor de casas, dólares americanos. Valor de vehículos, dólares americanos. Valor de celulares, computadoras, dólares americanos, ¿verdad? Generalmente, cuando uno va y pregunta cuánto está este vehículo, nos dicen $25,000, ¿verdad? No nos dan en moneda nacional. Y cuando es casas, departamentos, bienes inmuebles, ¿verdad? En general, también está en dólares americanos. Y en algunos casos se genera tanto la dolarización de la economía que puede suceder lo que ha sucedido en la República del Ecuador. En la República del Ecuador, la moneda oficial es el dólar americano de los Estados Unidos. Se ha dolarizado tanto su economía que no ha quedado otra a la República del Ecuador de perder su propia moneda y adoptar como suya el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, por esa situación de la dolarización de la economía. A este efecto, en el caso de Bolivia, lo que se ha hecho es, para evitar esa situación, que se cree lo que es la unidad de fomento a la vivienda, y a través de esta unidad de fomento a la vivienda se puede establecer estos índices de mantenimiento de valor de la moneda. Por esa situación, en el ámbito tributario, se ha establecido que la unidad de fomento a la vivienda va a ser la forma que se va a adoptar para poder generar este mantenimiento de valor.
por un lado. Y por el otro lado nos encontramos ante la tasa de interés. Tenemos dos tipos de tasa de interés, la tasa de interés simple y de la tasa de interés compuesta. Cuando hablamos del interés, ¿qué debemos entender? Es una sanción. ¿Qué es el interés? El interés es un resarcimiento por una situación de haber generado, ¿verdad?, la imposibilidad del uso de los recursos económicos de una persona. En el caso de un préstamo, ¿verdad?, una persona presta a otra una cantidad de dinero, entonces le entrega, por decir algo, 10,000 bolivianos. ¿Me puedes prestar 10,000? Aquí tienes los 10,000. Entonces, esa persona que era la propietaria de los 10,000 bolivianos, por un determinado tiempo se va a ver imposibilitada de poder usar, gozar y disfrutar de esa suma de dinero que le pertenece. Entonces, toda vez que no puede usar, gozar y disfrutar de esa suma de dinero que le pertenece, la otra, la que sí se está beneficiando, pero no es de su propiedad, pero sí va a poder usar, gozar, ¿verdad?, de esa suma de dinero, le va a poder dar el uso que quiere, ¿verdad? Entonces tiene que generar una retribución a la persona. Y ahí está el interés. Es decir, sobre esa suma de dinero, ¿verdad?, va a tener en su momento que devolverla, pero además va a resarcir con el pago de un determinado interés. Pero este interés no solamente se da en tema de préstamos de dinero, sino en otros hechos en los cuales el titular, el que es el propietario, se ve imposibilitado de poder usar esa suma de dinero. La persona estaba conduciendo su vehículo y lastimosamente sufre un accidente de tránsito en el cual otro vehículo impacta contra él. Se genera una discusión para poder establecer quién ha sido el responsable y ahí entran en todo un conflicto. Uno que asevera que no es el responsable y la otra parte que también por su parte considera que no es responsable del hecho. Entonces, necesariamente se tiene que someter a una investigación e incluso se puede llegar a temas de peritajes, etcétera, para poder determinar la responsabilidad en este caso. Pero el vehículo afectado, ¿verdad?, el vehículo afectado no puede tenerlo así si la persona, por ejemplo, necesita, le da un uso a ese su vehículo de manera diaria, va a tener que momentáneamente cubrir con los gastos de la reparación. Entonces va a hacer reparar y por decir también el costo de la reparación ascendió a 10,000 bolivianos. Entonces hace reparar, costó 10,000 bolivianos la reparación, se le ha generado las facturas, documentos, etcétera, correspondientes por el arreglo del vehículo. Una vez que concluyen todas las investigaciones, se establece que efectivamente, ¿verdad?, ha sido el otro vehículo el que ha causado el accidente de tránsito y por tanto se le establece el 100% de responsabilidad. Entonces, por tanto, esa persona, el que ha causado el accidente, va a tener que resarcir a la otra, ¿verdad?, el 100% de los gastos que le ha generado. Pero solamente el 100% de los gastos, no, más intereses. ¿Por qué? Porque dentro de las previsiones de la persona afectada no estaba el arreglar su vehículo, se ha visto forzado a esa situación. Entonces no ha podido usar, gozar y disfrutar de sus recursos económicos conforme él quería. Se ha visto forzado a tener que gastar en la reparación de su vehículo. Por tanto, la otra parte va a tener que resarcir esa situación, ¿verdad?, devolviendo, pagando la suma de dinero que se ha visto la otra parte afectada, pero además los intereses correspondientes, ¿verdad? Entonces, a este efecto están previstos los intereses. Y cuando vemos lo que son los intereses simples, intereses compuestos, el interés compuesto expresamente está prohibido por la legislación boliviana. A eso se considera delito, ¿verdad?, de usura, porque se está sumando al capital,
¿verdad? Periódicamente los intereses. Entonces, en algún momento alguien prestó 10,000, producto de un interés compuesto, ese capital de 10,000 se va volviendo 11,000, 12,000, etcétera, dependiendo del tiempo que está transcurriendo, ¿verdad? Por esa situación es que expresamente en el ámbito penal el uso del interés compuesto está prohibido y se considera que es un delito. Sin embargo, cuando nosotros analizamos y cuando vemos esta parte que dice Díaz Mora y que está elevado exponencialmente, se entiende que el interés que se aplica en el ámbito tributario es un interés compuesto. Y este interés compuesto va a depender del tiempo que ha transcurrido. Ahí este interés va a estar en función del tiempo que el contribuyente está tardando en pagar, ¿verdad?, su deuda tributaria. Del primer año, ¿verdad?, desde el primer día de la fecha de vencimiento hasta el cuarto año, se tiene un interés del 4% anual. A partir del primer día del quinto año hasta el último día del séptimo año, se tiene un interés del 6% anual. Y a partir del primer día del octavo año hasta la fecha de pago, se tiene un interés del 10% anual. En otras palabras, este interés va a estar en función del tiempo transcurrido. Del primer al cuarto año, 4%. Del quinto al séptimo año, 6%. Y del octavo hacia adelante, 10%. ¿Verdad? Entonces, cuanto más tarde el contribuyente en cancelar su deuda tributaria, su interés va a ser mayor. Cuanto menos tarde, obviamente va a ser menor. Y aquí lo que genera una distorsión en relación a lo que viene a ser el inicial tributo omitido, va a ser, por un lado, la actualización en UFBs más el interés. Es donde ahí se genera, ¿verdad?, un mayor pago, y en nuestro ejemplo poníamos 1,000 bolivianos, entonces tranquilamente con el tiempo estos 1,000 bolivianos se puede volver 2,000 bolivianos. Y además se le tiene que sumar las sanciones previstas por el Código Tributario. Y la sanción por omisión de pago es del 100%. Es decir, si ese contribuyente debía 1,000, sin intereses, sin tasa, solamente por el hecho de que no ha pagado oportunamente, tiene una sanción de otros 1,000 bolivianos. Entonces ahí ya se volvió 2,000 bolivianos. Y le tenemos que incrementar lo que viene a ser la actualización en relación al tiempo transcurrido y esa diferencia que se va a generar por la aplicación de las UFBs y además el interés. Entonces, tranquilamente, eso se puede volver 3,000 bolivianos, ¿no? Entonces, todo va a depender. Para poder generar el cálculo necesitamos expresamente establecer cuánto va a ser. Para facilitar esta labor, ¿verdad?, el Servicio de Impuestos Nacionales ha generado lo que se denomina la calculadora tributaria y en el cual puede el contribuyente acceder a través del Internet para poder realizar el cálculo correspondiente, colocando las fechas, ¿verdad?, cuándo se tenía que pagar la obligación y cuándo se le está pagando, cuánto es el monto y a qué impuesto corresponde. Y en función de eso, la calculadora tributaria va a proceder a realizar el cálculo correspondiente, estableciendo cuánto es la actualización en UFBs, cuánto es la tasa de intereses. Entonces, la deuda tributaria no es lo mismo que el tributo omitido. El tributo omitido solamente va a ser el monto establecido por la aplicación de la norma legal, ¿verdad? Lo que veíamos, base imponible por alícuota igual tributo a pagar. Sin embargo, la deuda tributaria ya tiene, ¿verdad?, otros componentes que van a ser, ya se los considera de tipo sancionatorio, porque el contribuyente no va a pagar lo mismo, sino además se va a ver incrementado ese tributo omitido con la actualización en UFBs y los intereses. Y con esta situación cambió su estructura. Por eso tenemos que tomar en cuenta que cuando el contribuyente no paga oportunamente, se va a ver
incrementada la obligación tributaria con la tasa de interés, las UFBs, ¿verdad? Y eso obviamente incrementa el monto a pagar. Una vez ya sea que el contribuyente va a pagar dentro de plazo o ya sea que se tiene que calcular a efecto de cuánto alcanza el tributo, la deuda tributaria después del plazo, ¿verdad? En ambos casos, la única forma de extinguir esta obligación es a través del pago. Hemos señalado que tributo es una obligación en dinero impuesta por el Estado para obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, ¿verdad? Entonces, los tributos son eminentemente económicos, ¿verdad? En una suma de dinero que está establecida por el código, perdón, que está establecida por el Estado a través de las leyes tributarias correspondientes. En el caso del impuesto al valor agregado, la ley 843. ¿Verdad? Entonces, ahí, una vez que se ha determinado, una vez que se ha cuantificado la obligación tributaria, o por el otro lado, una vez que también se ha determinado o cuantificado la deuda tributaria, para la extinción de ambas, solamente, ¿verdad? Y principalmente, va a ser a través de lo que es el pago. Y ahí encontramos dos tipos de pago, que es el pago total y el pago parcial. El pago total, la totalidad de la obligación o de la deuda tributaria ha sido satisfecha. Y en el caso del pago parcial, solamente una parte ha sido satisfecha. Por tanto, queda vigente, queda todavía existente una otra parte, ¿verdad? Solamente se ha logrado la extinción de manera parcial, porque todavía existe otra parte que debe ser cumplida por el contribuyente. Entonces, el pago, ¿verdad? Va a extinguir, el pago total va a extinguir la totalidad de la obligación. El pago parcial, solamente una parte, quedando subsistente otra parte. Cuando hablamos del pago, a momento de ser realizado se tiene que cumplir con determinadas condiciones y requisitos. Esas condiciones y requisitos son el lugar, la fecha y la forma. La Administración Tributaria, en su calidad de ente recaudador y responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿verdad? Establece, por un lado, el lugar, la fecha y la forma del pago de las obligaciones tributarias. Y cuando hablamos lugar, fecha y forma, estamos refiriéndonos al dónde, al cuándo y al cómo. Entonces, la Administración Tributaria establece el lugar donde el contribuyente debe cumplir su obligación tributaria, la fecha en la cual debe cumplir su obligación tributaria y la forma en la cual debe cumplir su obligación tributaria. Cuando hablamos del lugar, siempre nos estamos refiriendo al lugar geográfico donde el contribuyente es responsable. Ello por un tema de control, porque va a ser la Administración Tributaria donde se haya registrado el contribuyente el responsable de realizar el control y seguimiento sobre el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente. Entonces, por ese lado, el contribuyente fundamentalmente tiene que pagar en el lugar donde se haya registrado como contribuyente. Sin embargo, y producto de las formas de pago que se establece en el ordenamiento jurídico tributario, ¿verdad? Es que ese contribuyente puede cumplir su obligación tributaria en distintos lugares, pero no porque la Administración Tributaria lo haya autorizado, sino fundamentalmente porque los entes bancarios contratados brindan este servicio. Un contribuyente que es de la regional La Paz debería haber cumplido su obligación dentro del departamento de La Paz, dentro del gobierno municipal de La Paz. Sin embargo, lo puede hacer en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, etcétera, en cualquier lugar dentro del territorio boliviano. Pero ese pago que está realizando, la
entidad bancaria a través del cual se está efectuando, lo que hace es acreditar como si hubiera sido realizado dentro de la jurisdicción del contribuyente. En nuestro ejemplo, dentro de lo que viene a ser el gobierno municipal de La Paz. Pero esta situación, ¿verdad?, es un beneficio, es un servicio que está generando el banco a través del cual se está realizando este pago, no porque la administración tributaria lo haya autorizado, ¿verdad? Entonces, por el otro lado, tenemos la fecha. Siempre vamos a encontrar una fecha de vencimiento, una fecha fatal en la cual el contribuyente debe cumplir con sus obligaciones. Esta fecha es establecida por el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Los decretos supremos establecen cuál va a ser esa fecha de vencimiento a efecto de cada impuesto. En el caso del IVA nos señala que es un impuesto periódico mensual en el cual, ¿verdad?, en el mes siguiente de ocurridos los hechos generadores debe procederse a la cancelación de la obligación haciendo el ejercicio de débito fiscal menos crédito fiscal. Y luego se establece el saldo a favor de la administración tributaria o saldo a favor del contribuyente. En caso de existir un saldo a favor de la administración tributaria, este debe ser cancelado conforme a las fechas de vencimiento, de acuerdo al último dígito de identificación tributaria del contribuyente, empezando a partir del día 13 con el número final del NIT que sea en 0. El día 14, el 1, el día 15, el 2 y así sucesivamente. Para el caso del impuesto sobre las utilidades de las empresas, la norma señala y establece 120 días, ¿verdad? Dentro de los 120 días de haberse cerrado, ¿verdad?, la gestión fiscal. Y ahí tenemos, en el caso de las empresas comerciales, ¿verdad?, 31 de diciembre y ahí los 120 días hasta el 30 de abril. Entonces, siempre vamos a tener una fecha de vencimiento. Sin embargo, esta fecha de vencimiento puede ser prorrogada, puede ser modificada, puede ser trasladada de un momento a otro momento, ¿verdad? A eso se denomina prórroga. ¿Y quién lo va a realizar? La administración tributaria. La administración tributaria tiene la facultad establecida por ley para poder otorgar, para poder generar prórrogas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Eso en cuanto a lo que viene a ser el cuándo. Y luego tenemos el cómo se va a realizar el pago de la obligación tributaria. Y ahí también la norma nos señala que va a ser a través de declaraciones juradas originales o también puede existir a través de declaraciones juradas rectificatorias. En la forma, necesariamente para realizar un pago de una obligación tributaria, tiene que ser a través de una declaración jurada en el cual el contribuyente determina su obligación tributaria. Y esta puede ser original, que va a ser la primera que está colocando, o puede ser rectificatoria. Como su nombre lo está diciendo, está rectificando los datos iniciales que se hubieran generado. También cuando vemos la forma, ahí está, ¿verdad?, a través de una red bancaria, de colectores, de manera directa, ante la misma administración tributaria. Puede ser en efectivo, traspaso, cheque, tarjeta de débito, crédito, valores, etcétera. Entonces, las distintas modalidades o formas que se tiene en el ámbito bancario para realizar transacciones van a servir también para el pago de la obligación tributaria. Dentro de lo que es el pago, también vamos a ver que existe la posibilidad de generar facilidades de pago. Las facilidades de pago no son otra cosa que pagar en cuotas. Ahí el contribuyente, ¿verdad?, se va a ver beneficiado de no pagar todo en uno, sino en cómodas cuotas. Lo que se está reconociendo aquí es la voluntad de pago. Ese contribuyente quiere pagar, pero no tiene la totalidad de la obligación. Entonces, por tanto, se le da la posibilidad de que proceda a pagar en cuotas. Otro aspecto que se tiene dentro de lo que viene a ser el pago de la obligación tributaria son los incentivos. La administración tributaria, a efectos de poder incentivar el pago,
puede generar descuentos de la obligación tributaria si se paga en una fecha determinada. Esta forma, este tema de los incentivos, lo utilizan bastante los gobiernos municipales para la recaudación del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, sobre la propiedad de vehículos automotores. Señor contribuyente, si usted paga hasta ¿verdad? Le pondremos 30 de marzo del 2020, se verá beneficiado con el descuento del 15%, ¿verdad? De la obligación tributaria. Entonces ahí, por decir, si ese contribuyente tenía que pagar 100 bolivianos por haber pagado, ¿verdad? Antes de la fecha de vencimiento, se va a ver beneficiado con un descuento del 15%. Entonces ya no va a pagar los 100 bolivianos, sino va a pagar 85 bolivianos, ¿verdad? Entonces, también los incentivos forman parte de lo que viene a ser el pago de la obligación tributaria, porque se estaría generando en este caso un descuento, ¿verdad?, en el cumplimiento de la obligación tributaria. Otra situación es la compensación. En este caso, el contribuyente, ¿verdad?, el contribuyente no está procediendo a pagar en efectivo la totalidad de la obligación tributaria. Lo que está haciendo, ¿verdad?, lo que está haciendo es pagar, hablaremos de cancelar. Lo que está haciendo es cancelar a través de pagos indebidos o pagos en exceso que se realizó con anterioridad. Entonces, aquí cambia la figura porque no está pagando expresamente y directamente esa obligación, sino que este contribuyente ha tenido pagos indebidos, es decir, ha pagado algo que no tenía que pagar, ha realizado pagos en exceso, ha pagado más allá de lo que tenía que pagar, lo cual le genera un crédito tributario. Este crédito tributario es a favor del contribuyente y por tanto puede proceder a realizar una compensación con obligaciones tributarias pendientes de pago. Otros montos que no las ha cancelado, pero a través de esta compensación pueden ser cancelados, ¿verdad? La compensación puede ser total o puede ser parcial. Hablamos de una compensación total cuando producto del pago indebido o del pago en exceso se extingue la totalidad de la deuda tributaria. Vamos a hablar de un pago parcial cuando producto de la compensación, ¿verdad?, se extingue una parcialidad de la deuda tributaria y por tanto queda subsistente otra parte. Entonces ahí estamos hablando de una compensación parcial. Esta compensación, sea total o parcial, debe ser realizada sobre periodos no prescritos y dentro de una misma administración. Es decir, el pago indebido o pago en exceso que está generando el monto, el crédito tributario susceptible de compensación, ¿verdad? Ese pago indebido, pago en exceso, tendría que haber sido desarrollado ante la propia administración tributaria donde se halla la deuda tributaria. Y por tanto queremos un pago indebido de 100, compensar con una deuda tributaria de 100 dentro de la misma administración tributaria y sobre periodos de obligaciones tributarias no prescritos. Entonces, aquí encontramos que al margen de lo que es el pago, también se halla esta figura de la compensación. Luego tenemos a la confusión como forma de extinción de la obligación tributaria. Cuando hablamos de confusión, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a dar por verdadero un hecho falso. Nos estamos confundiendo. No había sido de esa manera, ¿verdad? Confusión.
Pensé que era María, pero había sido Juana. Me he confundido. Ahora, ¿será que en el ámbito tributario nos podemos confundir de sujetos? Es decir, ¿podremos confundir al sujeto activo con el sujeto pasivo? Aquí, en la imagen, tenemos por un lado al Estado, en su calidad de sujeto activo, y por el otro lado tenemos al contribuyente en su calidad de sujeto pasivo. ¿Será que podemos confundir al sujeto pasivo como sujeto activo? Y aquí es esta figura que se da toda vez que se habría realizado la transmisión de bienes o la transmisión de derechos sujetos a tributo a favor del sujeto activo, a favor del Estado. Y por tanto, en un mismo momento, este sujeto activo se constituye en sujeto activo y en sujeto pasivo, en administración tributaria y en deudor de la obligación tributaria. Entonces, es acreedor y es deudor. ¿Por qué se vuelve en un mismo momento acreedor y deudor? Por la transmisión de bienes o la transmisión de derechos sujetos a tributo. Ejemplo, se ha procedido, un contribuyente tiene obligaciones pendientes sobre el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Tiene un bien inmueble ubicado en Villa Armonía, ¿verdad? Y sobre el cual tiene una obligación tributaria pendiente de pago. Pero este contribuyente no utiliza, no usa ese bien inmueble. Y por tanto dice, no lo estoy usando, me están cobrando este impuesto, por tanto lo voy a donar, lo voy a regalar al gobierno municipal de La Paz. Pero para regalar, donar, no va a pagar pues los impuestos pendientes de pago. Entonces lo va a donar con las obligaciones pendientes que se encontraren. Entonces, cuando el gobierno municipal acepta esa donación, está aceptando un bien inmueble que tiene deuda tributaria. Y por tanto, en un mismo momento, ese sujeto activo, y le pondremos como ejemplo el gobierno autónomo municipal de La Paz, ¿verdad? Al tratarse de este bien que se halla en Villa Armonía, en un mismo momento se va a constituir en sujeto activo y en sujeto pasivo. Entonces, al estar concentrando la calidad de acreedor y la calidad de deudor de la obligación tributaria, se entiende que se ha extinguido esa obligación tributaria por la figura de la confusión. Por tanto, no se va a pagar a sí mismo, ¿verdad?, este gobierno municipal, sino que al darse esta situación de que en un mismo momento es deudor y acreedor, por tanto, se extingue la obligación tributaria por confusión. Esa es la figura de la confusión como forma de extinción de la obligación tributaria. Luego tenemos a la condonación también como forma de extinción de la obligación tributaria. La condonación es una liberalidad, es una situación en la cual el Estado le dice al contribuyente, ya no me pagues, o le puede decir, ya no me pagues una parte. La condonación puede ser total o parcial y debe estar expresamente establecida en una ley de alcance general y que establezca los requisitos que debe cumplir, el contribuyente para beneficiarse con la condonación de tributos. Este último tiempo hemos visto que se ha generado una serie de normas de condonación de tributos, los cuales han sido bautizados con el nombre de perdonazos. Normas
a través de los cuales el Estado le está liberando de una parte de la obligación tributaria. Hoy en día existe dentro del órgano legislativo un proyecto de ley que ha sido presentada por el órgano ejecutivo, perdón, justamente para la condonación de obligaciones tributarias, que hasta el momento no ha sido emitido, no ha sido discutido, pero es ampliamente esperado por el conjunto de la población, porque en estos momentos se estaría viendo liberado del pago de una parte de sus obligaciones tributarias, en un momento en el cual todos estamos siendo afectados en el ámbito económico. Y por tanto, que se genere una condonación de este tipo realmente es ampliamente beneficioso, pero ¿para quiénes? Para los que no han pagado. Y ahí el conflicto de la condonación, porque definitivamente estaría beneficiando al contribuyente que ha incumplido en detrimento de aquel que sí ha cumplido oportunamente. ¿Qué beneficio se le otorga al contribuyente que paga adecuada y oportunamente su obligación tributaria? No tenemos beneficio expresamente establecido para el contribuyente que paga sus impuestos en tiempo oportuno. Pero en este caso, se estaría beneficiando a ese contribuyente que no ha pagado oportunamente, que le debe al Estado. Y como le deben, le dicen, quedas liberado. Generalmente las condonaciones son de tipo parcial, entonces quedas liberado de una parte de tu obligación tributaria, quedas liberado de una parte de tu deuda tributaria. Perfecto, o sea, tenía que pagar 100 y por decir algo va a pagar 50. ¿Y qué hacemos por el contribuyente que habitualmente paga adecuadamente sus obligaciones tributarias? Nada. Por eso, la condonación de tributos se entiende que en muchos casos desmotiva al contribuyente regular habitual. Entonces, muchos contribuyentes dicen, era que no pague, ¿para qué pagado? Porque ahora les están condonando, ¿verdad? Entonces, lo está desmotivando. Y se ha llegado a tal punto de generarse condonaciones de manera muy frecuente que el contribuyente considera que la condonación es un derecho que le asiste. Y vamos a ver a muchos contribuyentes que van pasando por administración tributaria y preguntan, ¿no sabe cuándo van a condonar los tributos? ¿Verdad? Porque consideran que la condonación ya se ha constituido, ¿verdad?, en un derecho del contribuyente, y no es así. La condonación fundamentalmente la establece el Estado en momentos que son bastante complicados para poder lograr recursos económicos rápidos e inmediatos. Más o menos lo que hace una liquidación. Llévese la chompa de 100 bolivianos en 50. Se está generando, ¿verdad? Y solamente usted va a pagar el 50%. Entonces, muchas personas son atraídas por esta situación y proceden a comprar, ¿verdad?, de la liquidación la chompa, porque no la van a comprar en el precio original, sino disminuye. En el caso tributario, lo propio. ¿Sí? Este contribuyente, porque no ha pagado oportunamente, tiene que pagar ahora más intereses, más actualizaciones, más multas. Pero ahí le condonan y le dicen, no vas a pagar, y ahí estamos hablando de una condonación parcial. Las condonaciones parciales pueden jugar con los distintos elementos del tributo. Es decir, tenemos como elementos del tributo, ¿verdad?, al tributo emitido, la actualización, intereses y multas. Por tanto, ahí el Estado, cuando genera condonaciones parciales, puede decir, señor contribuyente, pague el tributo emitido más su actualización sin intereses, sin multas. Señor contribuyente, pague tributo emitido sin actualización, sin intereses, sin multas. Señor contribuyente, pague tributo emitido, actualización, intereses y multas en un 50%. ¿Sí? Las formas que el Estado puede adoptar, ¿verdad?,
dentro de una condonación son variadas, porque puede jugar con los distintos elementos del tributo. Es decir, ahí el tributo omitido, actualización, intereses y multa. Pero en todos los casos en los cuales se genera una condonación, tiene que ser solamente a través de una ley, ¿verdad?, de alcance general, y en el cual se fijen los requisitos que debe cumplir el contribuyente para poder beneficiarse con la condonación de tributos. Otra figura que hace a la extinción de la obligación tributaria es la prescripción. Esta prescripción se genera por el transcurso del tiempo. Hay un principio en el ámbito del derecho, ¿verdad?, que establece que las personas no pueden ser perseguidas toda una vida ni ser deudoras toda una vida, ¿verdad? Entonces, por este principio, se establece que necesariamente incluso la parte acreedora, por la negligencia que pudiera generar en el cobro de las obligaciones que tuvieran hacia su persona, se puede ver sancionada con la desaparición de esta obligación. Si nunca cobró, no puede después de 20 años aparecerse y decir: ¿te acuerdas que te he prestado 1.000 bolivianos? Ahora me debes, pero con intereses. Por tanto, como es tanto tiempo, ya no son 1.000 bolivianos, ahora son 10.000 bolivianos, ¿verdad? Entonces, por este principio de que nadie puede ser deudor toda una vida, ni perseguido toda una vida, tenemos esta figura de la prescripción que está vinculada fundamentalmente al transcurso del tiempo. Entonces, producto del transcurso del tiempo, y toda vez que la administración tributaria no habría ejercido sus facultades específicas, este contribuyente se ve beneficiado porque cuando se supere el plazo establecido, la administración tributaria ya se ve impedida de poder ejercer estas sus facultades. Entonces, en este caso, la prescripción no va a la obligación tributaria, la prescripción va a las facultades de la administración tributaria. Y ahí la ley 2492, Código Tributario, establecía inicialmente, ¿verdad?, que el plazo de la prescripción era de 4 años. Eso quiere decir que después de los 4 años, la administración tributaria se veía impedida de poder ejercer sus facultades de controlar, investigar, verificar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas o ejercer la facultad de ejecución tributaria. En otras palabras, una vez que se habían vencido los 4 años que disponía el Código Tributario Ley 2492, la administración tributaria ya no podía controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. Ya no podía determinar la deuda tributaria, ya no podía imponer sanciones administrativas y tampoco podía ejercer su facultad de ejecución tributaria. Sí, ya no podía incluso cobrar las obligaciones tributarias. Entonces, si la administración tributaria no podía realizar o no puede realizar todas esas facultades, ¿el contribuyente va a pagar? Definitivamente no. Si ya ahí, como no puede cobrarle, tampoco ese contribuyente va a pagar voluntariamente sus obligaciones tributarias pendientes de pago. La ley 2492 establecía un plazo de prescripción de 4 años prorrogables a 7 años, es decir, se ampliaba a 7 años cuando el contribuyente no se hubiera inscrito en los registros pertinentes o cuando se hubiera inscrito en un régimen que no le correspondía. A partir de la promulgación de la ley 812 de 30 de junio del 2016, se ha modificado, ¿verdad? Se ha modificado el plazo de la prescripción y también las facultades de la prescripción.
La prescripción este último tiempo, a partir de la gestión 2012, ha sufrido bastantes modificaciones, producto de la ley 812, producto de la ley 317 y producto de la ley 212. Si todas estas leyes han ido modificando la figura de la prescripción, fundamentalmente en cuanto a lo que viene a ser el plazo que se establece para la prescripción. Entonces, inicialmente la ley 291 de 22 de septiembre del 2012 modificó en relación al plazo. Hasta el año 2012 se tiene que la prescripción es de 4 años. Y a través de la ley 291 se modifica ese plazo y se genera una incorporación en función al año y se va incrementando a partir de la gestión 2012, ¿verdad? Se va incrementando este plazo de los 4 años. Para el 2013, 5 años. Para el 2014, 6 años. Para el 2015, 7 años. Y así sucesivamente hasta completar 10 años. Sin embargo, pese a que se había establecido esa forma de incrementar el tiempo de la prescripción, 1 por año, ¿verdad? A través de la ley 812 se modifica totalmente y se establece que el plazo de la prescripción va a ser de 8 años. 8 años en los cuales la administración tributaria debe ejercer sus facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones, ¿verdad? Y este plazo de los 4 años, se amplía por otros 2 años, es decir, sería a 10 años, cuando el contribuyente no cumpliera con su obligación de inscribirse en los registros pertinentes. ¿Cuáles son los registros pertinentes? En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, tenemos al número de identificación tributaria. En el caso de la Aduana Nacional de Bolivia, tenemos el registro de importador, registro de exportador. En el caso de los gobiernos municipales, tenemos el Padrón Municipal de Contribuyente, PMC. Entonces, vamos a ver que los diferentes entes recaudadores generan registros específicos para poder tener el detalle de contribuyentes, ¿verdad? El detalle de contribuyentes y en función de ello generar los controles correspondientes. Entonces, ahí, si esa persona que ha materializado los diferentes hechos generadores no se habría inscrito, ¿verdad? Se va a generar que el plazo de la prescripción se amplíe por 2 años adicionales. Esto también afecta a los que se hubieran inscrito en un régimen tributario diferente. Si nosotros revisamos de los regímenes tributarios diferentes, vamos a encontrar que esto se da en el Servicio de Impuestos Nacionales. En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, estamos hablando que aparte del régimen general, existen regímenes tributarios especiales. Y ahí está, por un lado, el régimen agrario unificado, el régimen tributario simplificado y el régimen tributario integrado. Y hoy en día, a partir del decreto 4298, tenemos a lo que se ha denominado el 7RG, ¿verdad? Que es un nuevo sistema tributario simplificado, ¿verdad? Que es un régimen tributario especial, ¿verdad? Que estaría sometido también. En caso de que algún contribuyente se inscribiera en un régimen tributario diferente, sí, tendría que haber sido régimen general, pero se ha inscrito en el régimen simplificado.
o se ha inscrito en el régimen agrario unificado, o se ha inscrito en el régimen tributario integrado. ¿Sí? No le correspondía inscribirse en estos regímenes especiales, sino estar dentro del régimen general. Este hecho, al haber estado inscrito en un régimen que no le corresponda, este hecho ocasiona que se amplíe el término de la prescripción por 2 años adicionales. Y la tercera causal que genera esta ampliación de 8 a 10 años es que el contribuyente incurre en un delito tributario o realice operaciones comerciales y o financieras en países de baja o nula tributación. Estos países de baja o nula tributación son denominados habitualmente como paraísos fiscales. Entonces, en otras palabras, si este contribuyente realiza operaciones comerciales en países, ¿verdad?, que son considerados paraísos fiscales, ¿verdad?, el curso de la prescripción de 8 años se va a prorrogar a 10 años. O si realiza algún delito tributario, lo propio. Si se tipifica su conducta como delito tributario, el curso de la prescripción se va a ampliar de 8 a 10 años. Un aspecto importante dentro de lo que hace a la prescripción es la forma de cómputo que se va a desarrollar. ¿Cómo se va a computar la prescripción? Y ahí vamos a encontrar que la norma establece que la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente al vencimiento de pago respectivo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo vamos a computar? En este nuestro ejemplo, ¿verdad? Si tenemos que la fecha de vencimiento ha sido establecida para el 13 de febrero del 2012, a efectos de la prescripción, esta prescripción va a empezar a correr a partir del 1 de enero del 2021. Y como la norma nos señala que son 8 años, tenemos 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. ¿Qué significa esto? Que la administración tributaria puede ejercer sus facultades, ¿verdad?, hasta el 31 de diciembre del 2028 es 2029. Y la prescripción de las facultades de la administración tributaria se estarían generando, ¿verdad?, a partir del 1 de enero del 2029. En otras palabras, la administración tributaria ya no va a poder ejercer sus facultades, ¿verdad? Ya no va a poder ejercer sus facultades a partir del 1 del 2029. Entonces, así se va a computar lo que es la prescripción.
Y dentro de este cómputo que se genera, en relación a la prescripción, encontramos estas dos figuras. Por un lado, la suspensión y por el otro lado, la interrupción. ¿Qué significa la suspensión y la interrupción? Supuestamente, el transcurso del tiempo, ¿verdad?, es permanente. Nada se puede, no se puede detener jamás al tiempo. El tiempo siempre va a ir transcurriendo. En esta figura de la suspensión, vamos a ver que se va a generar una interrupción, ¿verdad? Se va a generar un momento de suspensión en ese transcurso del tiempo. Están pasando el tiempo y aquí se genera esta suspensión. Un periodo de tiempo que no va a ser computado. Ha pasado un año, ha pasado 2 años, ¿verdad? Y ahí estamos, que el tiempo está pasando. Entonces, como está pasando el tiempo, pasó un año, pasó 2 años, pasó 3 años, y ahí se puede dar esta figura de la notificación con el inicio de fiscalización. El hecho de que la administración tributaria notifique al contribuyente con el inicio de una fiscalización genera la suspensión del cómputo de la prescripción por el espacio de 6 meses. 6 meses en los cuales no se va a computar, y una vez transcurrido estos 6 meses, continuamos con el plazo. Es decir, han pasado 3 años, dejamos de computar 6 meses y luego nuevamente volvemos a computar. 3 años y 1 día, 3 años 2 días, 3 años 3 días, 3 años 1 mes, 3 años 2 meses, 4 años y así sucesivamente. ¿Verdad? Solamente que este plazo, este lapso de tiempo, ¿verdad?, de 6 meses, en el caso de notificación con el inicio de la fiscalización, no va a ser computado. Y cuando el contribuyente procediere a la interposición de un recurso administrativo o judicial, no se va a computar todo el tiempo que dure la tramitación de este recurso administrativo o recurso judicial. Nada más, porque después el resto del tiempo va a ser computado. Entonces, en el caso de la suspensión, se genera este corte de un determinado lapso de tiempo y posteriormente se va continuando con el cómputo del curso de la prescripción. Situación contraria sucede con la interrupción. Entonces, suspensión es una cosa, interrupción es otra cosa. La interrupción en el curso de la prescripción se genera por la notificación con la resolución determinativa o el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria. En este caso, si se diera una de estas dos figuras, se genera ese corte en el tiempo, pero un corte definitivo, porque luego, a partir del día hábil del mes siguiente, empezamos a computar, pero empezamos de cero. ¿Qué va a motivar a que se genere este corte y empecemos el cómputo a partir de cero? Va a ser que la administración tributaria hubiera procedido a la notificación con la resolución determinativa. En el caso de que se notifique con una resolución determinativa, hace de que se interrumpa el curso de la prescripción y, por tanto, todo lo que ha transcurrido ya no se lo toma en cuenta y empezamos nuevamente de cero. Y el otro caso por el cual se genera la interrupción es el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria. Cuando el contribuyente voluntariamente reconoce la existencia de una obligación tributaria pendiente de pago.
Entonces, si el contribuyente reconoce expresamente o también de manera tácita la existencia de la obligación tributaria, por tanto, ese hecho va a motivar que se vuelva a computar el curso de la prescripción, pero empezando de cero. Entonces, una cosa es la interrupción y otra cosa es la suspensión. Esas son las figuras que se generan como formas de extinción de la obligación tributaria. Y aparte de esta, vamos a encontrar que en materia aduanera, además existen otras 3 formas específicas, además de las que hemos visto, ¿verdad?, de extinción de la obligación tributaria aduanera. Para comprender adecuadamente sobre la obligación tributaria aduanera, debemos rápidamente generar y aclarar que la obligación tributaria aduanera se genera por la importación de bienes. Cuando mercancías ingresan de territorio extranjero a territorio nacional. Entonces, ahí esa mercancía siempre sale de aduana de origen y llega a aduana de destino. En la exportación sucede una situación casi similar. Sale de la aduana de origen y llega a aduana de destino, pero son muy pocos los países en los cuales se cobra tributos por la exportación. Generalmente, y casi todos los países cobran tributos por la importación, por el ingreso de una mercancía de territorio extranjero a territorio nacional, donde el gravamen arancelario se constituye en el tributo aduanero de importación. Y este tributo aduanero tiene como base imponible el valor de la mercancía en aduana. Es decir, cuando llega a aduana, ¿cuánto cuesta esa mercancía? Y ese hecho, ¿verdad?, ese monto va a servir para la determinación del gravamen arancelario. ¿En qué momento se materializa el hecho generador del gravamen arancelario? En el momento de la importación, es decir, en el momento en el que cruza, ¿verdad?, en el que cruza la mercancía por la frontera, en el momento en que se introduce de territorio extranjero a territorio nacional. Entonces, en ese preciso momento en el cual está ingresando a territorio nacional, se materializa el hecho generador del gravamen arancelario por la importación efectuada, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando importación. Cuando un producto ingresa de territorio extranjero a territorio nacional, pero sin cumplir procedimiento, ¿verdad?, se lo está metiendo clandestinamente, ahí no estamos hablando de importación. Lo que estamos hablando es de contrabando. Y definitivamente el contrabando es un delito y se halla al margen de todas estas consideraciones. Vamos a hablar de estas formas de extinción de la obligación en materia aduanera única y exclusivamente cuando se están cumpliendo con todas las formalidades para introducir esa mercancía de territorio extranjero a territorio nacional. Y ahí vamos a ver que se van a generar estas formas de extinción de la obligación tributaria en materia aduanera. 1, el desistimiento de la declaración de mercancías de importación. 2, el abandono expreso o de hecho de mercancías. Y 3, la destrucción total o parcial de mercancías. Entonces, en estos casos se genera la extinción de la obligación tributaria aduanera. Tenemos en estas figuras que hacen al tema aduanero, ¿verdad?, y lo que veíamos.
Entonces, cuando la mercancía es introducida a territorio nacional, en este momento en que se está introduciendo, se genera la importación. Y por tanto, surge la obligación tributaria aduanera, el pago del gravamen arancelario. En el primer caso que veíamos, ¿verdad? Como forma de extinción de la obligación tributaria aduanera, que es el desistimiento de la importación, se ha introducido la mercancía a territorio nacional, pero el contribuyente se percata de que no está realizando un adecuado negocio. Está introduciendo una mercancía que es muy cara, que no va a poder vender. Entonces, dentro del plazo de 3 días, realiza su desistimiento a la importación. La mercancía ya se halla en territorio nacional. Esa mercancía se halla en recinto aduanero. Pero para que se produzca esta extinción de la obligación tributaria, debe generarse el desistimiento y nuevamente sacarse a territorio extranjero esta mercancía, ¿verdad? Entonces, en esos casos, una vez que se ha generado esta situación, se habla de un desistimiento de la importación. Y como se está desistiendo, desaparece la obligación tributaria aduanera, pese a que al momento en que se ha pasado, ¿verdad?, a territorio nacional, ha cruzado la frontera, ha nacido la obligación tributaria aduanera. Entonces, ese desistimiento está previsto en el Código Tributario como una forma de extinción de la obligación tributaria en materia aduanera. Luego tenemos como otra forma, ¿verdad?, el abandono expreso o de hecho de mercancía. Lo propio, se ha introducido la mercancía a territorio nacional y en este caso, ¿verdad?, ya está en territorio nacional, pero el importador realiza un abandono de su mercancía. Este abandono puede ser expreso o de hecho. Por ejemplo, expreso. Expresamente le dicen: señores de la Aduana Nacional de Bolivia, estoy procediendo a realizar el abandono de mi mercancía. Entonces, en otras palabras, ya no voy a nacionalizar el producto. La diferencia con el desistimiento de importación es de que se lo va a dejar a la aduana esos productos importados. O sea, aquí está, hagan lo que ustedes quieran. ¿Cuándo va a proceder un importador a generar un desistimiento expreso o de hecho, de su mercancía? Un abandono expreso o de hecho de su mercancía. Por ejemplo, ha traído mermelada del Perú, ¿verdad? Y esa mermelada tiene como fecha de vencimiento el 30 de agosto del 2020. Si procedemos a la nacionalización, ¿será que en estos cortos días podamos vender toda la mercancía? Porque después esa mercancía ya no tiene ningún valor porque ya no es apto para el consumo humano, porque ya se ha generado la fecha de vencimiento. Entonces, es conveniente nacionalizar. Lo volvemos a sacar a su país de origen. ¿Será que vamos a poder vender en el país de origen esa mermelada que también ya está casi vencida? Entonces, vamos a hacer solamente un gasto pretendiendo generar, ¿verdad?, y volver a sacar esa mercancía al país de origen. Entonces, mejor dejar y hacer un abandono de la mercancía, ¿verdad? Y si es abandono expreso, se les dice: señores de la aduana, estoy abandonando mi mercancía. Y en el caso de un abandono de hecho, el importador tiene el plazo de 60 días para proceder a la nacionalización de la mercancía.
Pasado ese plazo, pasado los 60 días, se entiende que se habría producido el abandono de hecho. Y como se ha abandonado la mercancía, no se la ha sacado del recinto aduanero, por tanto, es una forma reconocida por el Código Tributario de extinción de la obligación tributaria en materia aduanera. Y el tercer caso es vinculado a la destrucción de la mercancía. Cuando esa mercancía ya está dentro del territorio nacional y se ha producido su destrucción, entonces ese hecho motiva a que también se extinga la obligación tributaria aduanera. Por ejemplo, se ha introducido de este territorio peruano, ¿verdad?, por vía desaguadero, cerveza cusqueña que se halla en presentación de botellas de vidrio. Ha pasado la frontera, está en territorio nacional, vía desaguadero. Cuando ya está a la altura de Tiahuanaco, ¿verdad?, se sufre un accidente de tránsito. El vehículo que estaba transportando sufre un vuelco y producto, como estaban en envases de vidrio, se rompe la mercancía y obviamente se derrama el líquido de la cerveza. Esos bienes ya no son, ¿verdad?, no son aptos para absolutamente nada, se ha generado una destrucción total y por tanto ya se extingue la obligación tributaria aduanera. Pero también se tiene que tener presente que puede ser una destrucción parcial cuando solamente se ha destruido parcialmente, es decir, una sola parte. Entonces, en este caso, queda latente, queda subsistente la otra parte de la obligación tributaria. Entonces, tenemos que establecer que en este caso, ¿verdad?, en este caso, vamos a encontrar lo que es una destrucción total o una destrucción parcial. Si hay una destrucción total de mercancías, se entiende en este caso, ¿verdad?, que se estaría estableciendo que toda la obligación tributaria queda sin efecto, se extingue. Pero si se da una destrucción parcial, cambia la figura, ¿verdad? En este caso, si se da una destrucción parcial, solamente estaríamos hablando, en este caso, de que se está generando, ¿verdad?, una parte de la extinción y por el otro lado queda subsistente la otra parte, ¿verdad?, de la obligación tributaria aduanera. Entonces, hay que tomar en cuenta que en materia aduanera, al parte de lo que es el pago de la obligación, la compensación, la condonación, la prescripción, también se puede dar estas otras tres formas que corresponden al desistimiento de la declaración de mercancías de importación, al abandono expreso de hecho de mercancías o a la destrucción total o parcial de mercancías. Estas serían las otras formas que se adopta en materia aduanera a efecto de lo que viene a ser la extinción de la obligación. ¿Tienen preguntas? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Le habla Nilda Ríos. Doctor, había dado un ejemplo referente a lo que es el cómputo de los plazos para la prescripción. Nos había establecido un ejemplo donde la fecha de vencimiento era el 13 de febrero de 2020, pero sin embargo estaba haciendo el cómputo desde el 1 de enero
En un poquito eso me ha confundido, doctor. No sé si nos Hemos dicho que en la forma de cómputo de la obligación siempre va a ser a partir del año siguiente a la fecha de vencimiento. Vámonos con otra fecha de vencimiento. Hablaremos de que se trata del IVA de junio del 2016. Este IVA de junio del 2016, hablando de un contribuyente que termina su NIT en cero, tiene que ser cancelado el 13 de julio del 2016, ¿verdad? Entonces, por tanto, la prescripción siempre corre a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de vencimiento de la obligación. Como la fecha de vencimiento de la obligación era julio del 2016, el cómputo empezamos a partir del 1 de enero del 2017. Entonces sería 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hasta el 31 de diciembre del 2024, la administración tributaria puede ejercer todas sus facultades y estas sus facultades desaparecen a partir del 1 de enero del 2029. Cuando hablamos de 8 años, que la prescripción es de 8 años, quiere decir que dentro de ese plazo la administración tributaria puede ejercer sus facultades. Fuera de los 8 años, ya no puede ejercer sus facultades. Fuera de los 8 años, estamos hablando del 9º año, ¿verdad? Por eso se computa de esa manera la prescripción. Siempre empezando a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de vencimiento. No se toma en cuenta la fecha de materialización del hecho generador, sino la fecha de vencimiento de pago de la obligación tributaria. ¿Está bien, Hilda? Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Le habla Carmen Condori. Quería hacerle una consulta, doctor. ¿Qué sucede en el caso de los bienes en comodato o en usufructo? Por lo general, entiendo de que el Estado da ese tipo de bienes, ese tipo de figura, y también los particulares podrían hacer, porque algunas veces, no sé, no estoy muy al tanto de esta situación, las administraciones tributarias municipales han hecho cobros impositivos, pese a que estos bienes inmuebles están dentro de esta figura. Por favor, ¿me podría aclarar? Gracias. Los bienes, cuando hablamos de bienes inmuebles, fundamentalmente en usufructo o en comodato, ¿verdad? La titularidad, la propiedad del bien no se la pierde. ¿Qué significa? Que si Juan Pérez es el propietario, ¿verdad? Y da en usufructo o da en comodato a María Quiñones puede usar, gozar y disfrutar del bien inmueble, pero no es de su propiedad. Entonces, ahí la norma, en este caso en términos impositivos, establece que el contribuyente es el que materializa el hecho generador. Por tanto, ¿quién es el obligado a la cancelación de la obligación tributaria? El contribuyente, el que materializó el hecho generador, por tanto, el propietario, ¿verdad? Entonces, ese propietario tiene que ser quien cancele la obligación tributaria, pese o salvando que dentro del documento de comodato o dentro del documento de usufructo se señale que el usufructuario o el comodatario sea quien pague el tributo correspondiente, ¿verdad? Es decir, aquel beneficiado por el comodato o beneficiado por el usufructo, ¿verdad? Pese a que en el documento constitutivo, en el contrato de comodato o usufructo, se señale que tiene que pagar, estaría en contra de lo que establece el Código Tributario, porque el Código Tributario señala que debe ser el contribuyente el que está materializando el hecho generador y por tanto, como efectos tributarios, sigue siendo el propietario, por tanto, debe ser quien pague la obligación
tributario. El tema del comodato o el usufructo es una figura que generalmente se da en particulares, donde estos particulares le están dando un bien que puede ser mueble o inmueble a favor de otro para que pueda usar, gozar, ¿verdad?, de estos bienes. Gracias a eso puede, en muchos casos inclusive, beneficiarse con los frutos. Es decir, me han dado en usufructo un terreno donde existen manzanas. Entonces, yo puedo utilizar, gozar de esos bienes y por tanto puedo vender incluso las manzanas a mi favor. En el comodato, en muchos casos, por ejemplo, se tiene que establecer que esos frutos van a beneficiar, ¿verdad?, al que está generando, al que está siendo beneficiado con el comodato. Tiene que estar establecido porque si no, caso contrario, pueden seguir siendo, en este caso, que esos frutos van a beneficiar al propietario, ¿verdad? Entonces, cuando el Estado cede algún bien, ¿verdad? No lo hace en calidad de usufructo o de comodato, generalmente lo hace como concesión. Si la concesión es muy diferente al usufructo y al comodato. Así es, Carmen. Doctor, le comentaba esta situación porque tengo conocimiento que las fundaciones infocales a nivel nacional, el Estado ha otorgado bienes en usufructo, terrenos, incluso activos materiales y herramientas, ese tipo de situaciones, pero sobre todo de los bienes inmuebles, incluidos vehículos. Pero el Estado ha delegado, y tenía conocimiento también, doctor, de que en alguna oportunidad, evidentemente, contribuyentes genera, ¿verdad?, la deuda tributaria, pero quien ha terminado de pagar ha sido la Fundación Infocal. ¿Cómo se podría, que me pudiese aclarar esa figura? ¿Cómo se tendría que hacer esta situación, doctor? Perdón. Claro que sí. A ver, para empezar, Infocal es una fundación que ha sido creada con recursos económicos del gobierno español. Inicialmente, España era el encargado de generar todos los recursos económicos a favor de Infocal. Sin embargo, en determinado momento creció tanto esta institución que era eminentemente vinculada al gobierno español, que se generó y se lo estableció como una fundación por un acuerdo marco que se tiene con el gobierno boliviano y en el cual pasaban todos estos bienes al Estado. Pero ahí el gran conflicto que en su inicial manejo, lastimosamente la administración de este ente no ha sido el más adecuado. Entonces, este hecho ha generado de que España genere y establezca que iba a retirar los fondos que daba para el manejo de este ente. Y ahí se ha creado una figura muy, muy especial, muy particular sobre el manejo de los recursos y la forma de administración de esta institución, porque ahora Infocal, como tú dices, es una fundación y por tanto totalmente ajena, ¿verdad?, a lo que es el Estado. Es totalmente particular, es totalmente privado y sí tiene una característica al ser una fundación, es un ente no lucrativo, ¿verdad? Es un ente no lucrativo. Por esta situación como en determinado momento los bienes pasaron al Estado, se ha tenido que generar y ceder esos bienes momentáneamente en favor de este organismo. Pero ahí hay un vacío normativo en relación a la figura, ¿verdad?, de lo que viene a ser el comodato o el usufructo. No establece límites y no establece que, ¿verdad?, en el caso del Estado tenga que poder utilizarlo, pero ahí radica un conflicto. ¿Será que el Estado puede desprenderse y dar momentáneamente alguno de sus bienes? Y ahí fue el gran conflicto y creo yo que ante este vacío en el ámbito administrativo, porque lastimosamente debería existir la norma que genere la forma en la cual el Estado
puede desprenderse de manera temporal de sus bienes, ¿verdad? Ante ese vacío se ha tenido que utilizar una norma que hace al ámbito civil, que si bien no establece, habla de las partes y de las personas, pero no habla del Estado. Y ahí es el gran conflicto. Es decir, en algunos casos el Estado sí puede actuar como una persona, ¿verdad? Pero en algunos casos no puede perder esa su característica de persona. Y en relación a lo que vienen a ser los bienes, hay una normativa que establece que efectivamente la calidad de Estado siempre se va a generar y se va a mantener en relación a la propiedad de bienes. Entonces, por eso las características y condiciones cuando el Estado se desprende de algún bien, no es como cuando una persona vende, ¿verdad? Tiene un bien inmueble y dice, lo voy a vender, este es mi bien inmueble. No, en el caso del Estado se tiene que cumplir con determinadas formalidades muy específicas para poder realizar la venta de ese bien, que son muy complejas, demasiado complejas. Lo propio para este tipo, tendría que revisarlo con más detalle y más a profundidad, la forma en la cual habrían desarrollado, ¿verdad? Porque esto hay que ver desde dos puntos de vista. Un punto de vista que es eminentemente, que estaría dentro del orden administrativo, porque se trata del Estado que está otorgando bienes a favor de un particular, y la otra parte que se tiene que ver desde el punto de vista tributario. Es decir, la norma tributaria ahí ve definitivamente a todos bajo ese mismo lente, y para este efecto, si el Estado no se ha desprendido de su carácter de propietario, sigue siendo el titular, sigue constituyéndose en el contribuyente, ¿verdad? Pero ahí se genera un conflicto. Si tú eres propietario, puedes hacer ese pacto con el otro particular a efectos de cómo se va a manejar el tema tributario, ¿verdad? Entonces, le dirás, si no pagas, me vas a afectar a mí. Y si pagas, lo estás haciendo a mi nombre. Cuando uno paga, tú puedes ser comodatario y pagas el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, no lo puedes hacer, ¿verdad?, en tu calidad de persona particular. Lo vas a hacer a nombre del propietario. Es como si el propietario estuviera pagando. Por eso se ha tenido muchas observaciones en el ámbito del impuesto sobre las utilidades de las empresas para establecer si ese pago que se ha hecho a nombre de otro es considerado pago, considerado un pago reconocido, ¿verdad? Y por tanto deducible, o es un pago reconocido pero no deducible, ¿verdad? Entonces hay ese conflicto. Entonces, una cosa es el ámbito administrativo y la otra cosa es el ámbito tributario. Pero definitivamente la norma tributaria te establece que en el caso de bienes inmuebles, el sujeto pasivo es el propietario. En efecto, a efectos del pago del impuesto al valor agregado, quien vende, a efectos del IT, quien realiza el ejercicio del comercio, y en el IVE, el que tiene y obtiene la utilidad, ¿verdad? Entonces, siempre van a ser esas personas. ¿Está Gracias, bien? doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, respecto a la ley 812, en cuanto a los plazos de prescripción, ¿es aplicable también para el sector aduanero y municipal? ¿Nos puede dar algún ejemplo al respecto, doctor? El Código Tributario es una norma única y que rige dentro del territorio nacional y afecta a todos los tributos, es decir, afecta a impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes. Entonces, se aplica a todos los sujetos activos de la relación jurídico-tributaria. Eso quiere decir que afecta al Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional de Bolivia, gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, autonomías originarias campesinas y autonomías regionales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de gobiernos autónomos municipales, si el hecho generador, el tema del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, correspondería a la gestión 2016, ¿hasta cuándo tenemos para pagar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles? Tenemos hasta finalizar la gestión 2017.
Por tanto, el curso de la prescripción comenzaría a partir del 1 de enero del 2018. Entonces tenemos 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. El 1 de enero del 2026 estaría generándose la prescripción de las facultades de la administración tributaria. Hasta el 31 de diciembre del 2025, la administración tributaria podría estar realizando y generando todas sus facultades establecidas en la norma legal. Está bien, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta más. En el caso de la calculadora tributaria que usted explicaba, he advertido que en algunos contribuyentes no aparece dentro de su portal tributario y por defecto en la calculadora, en la parte final, hay un pie de página donde dice que es referencial. ¿Cómo podría un contribuyente respaldarse? Porque a veces existen pagos en defecto, ¿verdad? ¿Cómo podemos defender al contribuyente cuando existen esas variaciones? Y como les repito, en algunos portales tributarios de otros contribuyentes ya aparece la calculadora tributaria, pero en otros contribuyentes no aparece. Por favor, doctor, gracias. Esa es una larga historia, Carmen, y todo ha sucedido porque lastimosamente, no me acuerdo si hace 2 o 3 años, resulta que la calculadora tributaria que estaba en la página del Servicio de Impuestos Nacionales tenía un defecto y no estaba calculando conforme la norma legal. En algún momento se han dado cuenta y resulta que las personas que han utilizado la calculadora tributaria tenían montos inferiores a los que realmente correspondían. Por tanto, se percataron de eso y la administración tributaria empezó a reliquidar impuestos y empezó a notificar que al no haber pagado oportunamente tenían que actualizar y no habían pagado un boliviano y obviamente en el tiempo eso ya no era un boliviano, eran 10, 20, 30, 40 bolivianos. Entonces, a raíz de eso ha surgido y han establecido la nueva calculadora tributaria que supuestamente calcula adecuadamente, pero un poco para evitar el conflicto que pudiera suceder y pudiera generarse alguna situación, han establecido que este es de carácter referencial, ¿verdad? Entonces, ahí lastimosamente la norma tributaria, el código tributario, señala que es el contribuyente el responsable de pagar adecuadamente su tributo. Al darle la responsabilidad al contribuyente, le están diciendo que él tiene que calcular su obligación tributaria inicialmente. Y caso contrario, si la administración tributaria establece que no ha calculado y por tanto no ha pagado adecuadamente sus tributos, corresponde a través de una determinación de oficio que la administración tributaria proceda a calcular lo que realmente debería haber cancelado el contribuyente. Entonces, le están dando esa posibilidad. Y este auxiliar, que se llama calculadora tributaria, ¿verdad?, se salvan y establecen que no es de carácter formal, sino que definitivamente la obligación es del contribuyente y este contribuyente tiene que proceder a realizar el cálculo de su deuda tributaria. Ahora, tenemos dentro de lo que viene a ser el código tributario, ¿verdad?, la forma de cálculo, pero esa forma de cálculo no es tan simple como hemos visto, porque al ser exponencial, además existen otros cálculos que se deban realizar para poder obtener adecuadamente la obligación tributaria. Y ahí definitivamente se constituye de manera más compleja, la forma de cálculo de la deuda tributaria. Y ahí el contribuyente se va a ver imposibilitado de poder lograr un cálculo de ese tipo. Si tienes suerte, estoy con esa norma abierta. Dame un minutito.
Ahí está, Carmen. Cuando hablamos del artículo, lo que preguntas de la actualización de la omitido, ¿verdad? Y ahí lo que nos dice que el tributo omitido es igual y nos da, si quieres tener realmente la forma de cálculo, aquí la vas a ver. El interés de la deuda para el quinto o sexto año y es toda esta ecuación, ¿verdad? Que ya es más compleja. Y cuando vamos hay que hacer esta otra, volver a valor presente, ¿verdad? Lo que es la deuda tributaria y los pagos parciales que se hubieran generado, luego valor presente para las deudas tributarias desde 7 años, y si te fijas es más complejo la forma de cálculo, y todo esto supuestamente tendría que realizar, todo esto tendría que realizar el contribuyente, pero ahí, si la persona no conoce matemática financiera, ¿verdad? Y en algunos casos matemática actuarial, es muy difícil poder generar. Dentro de mi práctica profesional, ¿verdad? He intentado con unas personas que conocían el tema matemático, tratar de generar y establecer adecuadamente lo que sacaba la calculadora tributaria. Y lastimosamente, no he podido lograr los resultados que se tenía, ¿verdad?, en la calculadora tributaria, porque los ejercicios internos que se tiene que realizar son más complejos y se tiene que resolver estas ecuaciones que se está estableciendo, ¿verdad?, de esta manera, por el tema de que es un interés, ¿verdad?, compuesto y es exponencial y es por días de mora, ¿verdad? Está establecido por días de mora. Entonces, ahí, lastimosamente, y en relación a lo que la pregunta que tú me generabas, ¿verdad? Y cuál es el valor de la calculadora tributaria, lo que te decía, lastimosamente la administración tributaria se ha liberado y lo único que genera es de que lastimosamente, ¿verdad? No. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay preguntas o ya no hay preguntas? Doctor, buenas noches. Le habla Karen Gutiérrez de Fundación IDEA. ¿Cómo está, doctor? Y buenas noches a todos los participantes. Mientras los alumnos piensan en alguna pregunta, licenciado, yo quería comentarles algo a los alumnos, que el día lunes tendríamos que empezar el módulo, ahorita lo tengo acá, perdón, el módulo de introducción a la contabilidad tributaria. Pero vamos a iniciar con el impuesto, con el módulo 4, que es impuesto sobre el valor agregado IVA y el régimen de complemento. ¿Saben por qué? Porque el docente que tiene que dar el módulo 3 de introducción a la contabilidad requiere que se tenga ya el conocimiento del tema de impuestos, el tema de la ley de clasificación de impuestos, tributación municipal. Entonces, eso también lo comentamos con usted, doctor Rentería, ¿verdad? Así es, correcto. No sé si usted les puede explicar un poquito más, ¿no? Porque es un tema de que los estudiantes ya tienen que tener el conocimiento para ese módulo. En realidad, ese módulo siempre ha estado en el módulo 3, ya que nosotros siempre conversamos con los docentes que van a dictar los módulos y nos ponemos de acuerdo con ellos porque todos tienen diferente forma de trabajo, ¿verdad, doctor? Así es. Lo que pasa es que dentro de lo que viene a ser la adquisición de conocimientos, siempre tenemos que ir de lo básico a lo complejo. Y para conocer y ver cómo se va a realizar la contabilización de los diferentes impuestos, necesitamos conocer al impuesto. Entonces, ¿cómo vamos a generar, cómo vamos a contabilizar el IVA, el IT, el IUE, si no sabemos adecuadamente cómo funciona el IVA, cómo funciona el IT, cómo funciona el IUE? Entonces, por esto es siempre mucho más
pertinente que primeramente se conozca adecuadamente el tributo y luego se realice la contabilidad. Si ustedes, la gran mayoría, me imagino que están vinculados al ámbito contable, en la universidad, cuando se ve contabilidad tributaria, ¿verdad? Primeramente se ve la parte del tributo, la parte del impuesto, y luego se hace el ejercicio contable. Entonces, de igual manera, como aquí se ha desglosado para darle mayor profundidad al conocimiento de los tributos, entonces es importante que primeramente conozcan el funcionamiento, los aspectos fundamentales de los impuestos para luego entrar a esta parte contable. Entonces, cuando yo hablé con Karen y me comentó, yo le observé esa partecita y seguramente también ha caído y ha aterrizado en lo mismo que el docente que va a dar contabilidad y ha debido requerir, y es necesario además, que primeramente se entienda la parte de los impuestos para luego pasar a la parte contable, que ya es un tema más práctico, ¿verdad? Es más de ejercicio y para eso tienen que conocer adecuadamente estos impuestos. Así es, doctor, le agradezco mucho. Es así, ahora con el diplomado que ya es virtual, lo que se requiere es ganar tiempo, ¿no? Antes el docente del módulo 3 sí podía ampliar un poco más, digamos, ¿no? Acerca de los impuestos, pero esta vez hemos hecho eso, ¿no? Hemos cambiado de lugar el módulo para que podamos aprovechar el tiempo que tenemos, ¿no? De manera virtual. Les agradezco mucho, perdón por la interrupción, y los veo el día lunes en el mismo horario. Gracias, doctor, con usted, y bueno, agradecerle por haber aceptado la invitación de Fundación IDEA. Ha sido un gusto trabajar con usted. Ok, gracias. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Será una nueva oportunidad. Ya van a estar viendo los trabajos que se tienen que desarrollar, así como también el examen, que considero que está fundamentalmente en base a lo que ha sido el desarrollo de las clases, y creo yo que, y estoy además seguro, que les va a ir bien. Nos vamos a estar viendo en una otra oportunidad. Siempre decimos, el mundo es pequeño, yo creo que se va a dar las posibilidades de que nos conozcamos personalmente. Para ustedes, más que un docente, siempre voy a ser un amigo al cual pueden recurrir en cualquier momento. Ha sido un placer y que les vaya bien. Aprovechen este diplomado y que realmente les sirva para poderse interiorizar y especializar en una área que es bastante importante y fundamentalmente apasionante. Suerte a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Muchas noches. gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Licenciado. doctor. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.